Abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Usted reconocerá, si usted ha sido un estudiante de la palabra de Dios, que este es un capítulo muy importante. Es un capítulo que da los requisitos para el liderazgo en la iglesia. Esas personas que sirven en la iglesia, en guiar a la iglesia, en ministrar en la iglesia, deben estar calificados para hacerlo. Los requisitos que son dados aquí son muy explícitos. De hecho, es tan importante que la iglesia entienda los requisitos de sus líderes, que estos requisitos también son repetidos en el primer capítulo de Tito. 2 veces entonces en las epístolas pastorales, una vez a Timoteo y una vez a Tito. Pablo enlistó los requisitos de los líderes de la iglesia. No es necesario decir que quien guía la iglesia determinará lo que la iglesia se convierte en gran parte. La vida de la iglesia, el ministerio de la iglesia, el testimonio de la iglesia, el impacto de la iglesia, la reputación de la iglesia, la virtud de la iglesia, el énfasis de la iglesia, todo eso depende del liderazgo de la iglesia. Y usted puede ver una iglesia y puede determinar por la naturaleza de su ministerio el tipo de liderazgo que tiene. El liderazgo de la iglesia es un elemento esencial de la enseñanza del Nuevo Testamento. Oseas dijo, y será el pueblo como el sacerdote. En otras palabras, la gente es como aquellos que los guían. Es una manera proverbial de expresar el vínculo cercano que existe entre la virtud moral del pastor o los pastores y la virtud moral de una persona o gente. Hay una conexión inseparable entre la calidad de liderazgo en una iglesia y la virtud de esa iglesia. Jesús lo expresó de esta manera en el Evangelio de Lucas. Cuando un hombre es completamente discipulado, él será como su maestro. Es inevitable. Usted se convierte como aquel que le enseña a usted. Pablo, en la iglesia en Corinto, dijo esto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él sabía que la gente necesitaba un modelo de carne y sangre para conformar sus vidas, y él estuvo dispuesto, por la gracia de Dios, operando en su vida, a ser ese modelo. A los filipenses él les dijo: las cosas que han visto y oído en mí, esto haced. A los ancianos efesios en Mileto, en Hechos 20, les dijo: ustedes saben cómo me conduje entre ustedes. E implícito, así es como quiero que se conduzcan en la iglesia. El escritor de Hebreos llama a la congregación de la iglesia a establecer su estilo de vida conforme al patrón de aquellos que están sobre ellos en el Señor. Y él dice, deben seguir su fe y deben someterse a ellos como sus líderes espirituales. El lugar entonces del líder en la iglesia es crítico para la vida y testimonio de esa iglesia. Ahora, Dios siempre ha mediado su propósito y su voluntad santa mediante líderes a lo largo de toda la historia de la redención. Usted regresa a Abraham, a quien Dios llamó de Ur, para ser el líder de su nación. Y Moisés, a quien Dios llamó del desierto para guiar a los suyos de Egipto. Y Josué, a quien el Señor habló verbalmente del cielo y lo llamó para ser el líder de su pueblo, para meterlos a la tierra de Canaán. Y después estuvo David, a quien Dios llamó mediante el instrumento de Samuel para ser el rey sobre su pueblo Israel. Y después está Elías y Eliseo, profetas llamados por Dios para hablar en nombre de él. Y después estuvo Isaías, a quien Dios llamó a partir de una condición de quebrantamiento y confesión y un corazón contrito para hablar y traer la salvación de una simiente santa dentro de una nación apóstata. Después estuvo Jeremías, a quien Dios se había llamado antes de que él siquiera naciera para ser un profeta. Después estuvo Ezequiel, quien nació para ser un sacerdote, pero Dios lo llamó del sacerdocio a la función profética para hablarle a un pueblo rebelde y pecaminoso del juicio y la condenación y de la ley de Dios. Y después en el Nuevo Testamento estuvo Juan el Bautista, a quien Dios llamó y ungió mucho antes de que él naciera para que él fuera enviado como el precursor del Mesías. Y después estuvieron los apóstoles, llamaron específicamente por Jesucristo y recibieron directamente la tarea de predicar el Evangelio del Reino. Y claro que estuvo Pablo mismo. Pablo, llamado por Cristo en el camino a Damasco, cegado, sacado de las tinieblas y la religión a la luz del Evangelio y hecho un apóstol a los gentiles en nombre de Jesucristo. Y estos meramente representan a muchos más a lo largo de toda la historia redentora, a quien Dios ha llamado al liderazgo en la extensión de su reino.
y siempre se le ha dado una importancia extrema a la calidad de ese liderazgo. La iglesia, como representante y como emblema y una extensión del reino de Dios en el mundo en la actualidad, debe tener liderazgo de calidad. Y la mancha en la iglesia y la razón por la que hay tantos problemas en el cristianismo alrededor del mundo es que no en todos los casos tenemos el tipo de liderazgo que la palabra de Dios demanda que la iglesia debe tener. Y entonces, conforme vemos 1 Timoteo 3, vamos a ver los requisitos que Dios ha diseñado para el liderazgo de la iglesia. Este es un pasaje esencial. Ahora quiero que entienda la situación. Pablo está escribiéndole a Timoteo. Timoteo ha sido dejado en la ciudad de Éfeso. Muchos años han pasado desde que la iglesia efesia fue comenzada por Pablo, debido a que él pastoreó ahí durante 3 años y levantó a un grupo piadoso de hombres que entendieron la fe de Cristo, hombres que entendieron la doctrina buena, hombres que estuvieron relacionados de una manera tan íntima con Pablo, que cuando él trató de dejarlos, lo abrazaron del cuello y lloraron y lo besaron y no querían que se fuera. Hombres que adoptaron la vida y doctrina de Pablo de todo corazón y representaron eso en esa iglesia. Esa fue una gran iglesia. Fue una iglesia que Dios usó para fundar el resto de las otras iglesias de Asia Menor. Pero en el tiempo en el que Pablo se fue y hasta que él regresó después de su primer encarcelamiento en Roma, la iglesia se había ido en picada. Y la tragedia real de eso es que ese desvío estaba siendo guiado por líderes falsos. Pablo se había adelantado a eso. En Hechos 20, él dijo a los ancianos efesios, él dijo, sé que después de que mi partida, hombres perversos entrarán, hombres malos se levantarán desde adentro, y tanto de adentro como desde afuera vendrán líderes falsos para desviar esta iglesia. Él conocía al enemigo Satanás. Él conocía el plan y la estrategia para operar en contra del reino de Dios, y él conocía la inevitabilidad de un ataque así. Y su profecía fue cumplida. Para cuando él sale de la prisión y va a Éfeso para encontrarse con Timoteo ahí, él descubre que la iglesia está llena de pastores falsos y supervisores falsos y ancianos falsos y aquellos que enseñan mentiras y herejías. Y entonces deja a Timoteo ahí para corregir las cosas. Él va a Macedonia, pero no ha pasado mucho tiempo después de que él escribe esta carta. Le escribe a Timoteo de regreso y le dice, ahora quiero que corrijas esto en esa iglesia. Hay problemas que tienen que ser enfrentados. Y un problema serio que está ahí en medio de esta epístola es el asunto de confrontar a la iglesia acerca de los requisitos para los líderes en la iglesia. El pasaje entonces es esencial para nosotros al entender este asunto importante. Y como dije antes, si alguno de ustedes nos está visitando de otras iglesias, o si alguno de ustedes está considerando el ministerio o haciendo preguntas inclusive acerca de por qué la iglesia no es lo que debe ser, la respuesta se encuentra en el hecho de que la iglesia ha sido demasiado ligera, demasiado flexible en sus requisitos para aquellos que se les permite estar al nivel de liderazgo, y por lo tanto, la iglesia es cautiva a un nivel bajo de liderazgo espiritual. El estándar debe ser levantado, no más elevado, sino al nivel del que la palabra de Dios demanda. Ahora necesito mencionar en este punto que uno de los distintivos del ministerio en Grace Community Church ha sido el énfasis en liderazgo piadoso. Y hay algunas cosas que quizás están mal en nuestra iglesia, algunas cosas que no hacemos bien, algunas cosas que realmente no hemos llegado al nivel de madurez correcto, algunas cosas en las que no hemos madurado realmente, pero le damos gracias a Dios porque el liderazgo está bien en Grace Community Church. Dios nos ha bendecido con una pluralidad de líderes piadosos en esta iglesia. Y la vida de la iglesia y el ministerio de la iglesia y la extensión de su impacto es un reflejo directo de la virtud piadosa de esos líderes. Yo creo que nuestra congregación ha sido bendecida de manera excepcional por Dios debido al liderazgo que Dios nos ha dado, y eso, claro, por su gracia, con ningún crédito para nosotros en absoluto. Es una obra soberana de Dios. Él ha traído a esas personas a este lugar y nos regocijamos en eso. El liderazgo, entonces, es un ingrediente esencial. Ahora, recuerde que le dije que en 1 Timoteo hay una especie de atmósfera polémica y una actitud igual. Lo que quiero decir con eso es que hay problemas que Timoteo está enfrentando y Pablo escribe para confrontar el problema. Él lo confronta, él está atacando en un sentido un problema muy real. Y cuando él escribe en el capítulo 3 acerca de lo que un anciano debe ser, o lo que un pastor debiera ser, o lo que un sobrevedor debiera ser, él está presentando eso en contra de lo que la iglesia en Éfeso ha permitido que suceda, de tal manera que los requisitos de liderazgo aquí
podrían suponerse que están aquí colocados como un antagonismo directo con lo que está sucediendo en esa iglesia. Por ejemplo, en el versículo 2, él dice que un obispo debe ser irreprensible. Es muy probable que ese no era el caso en esa iglesia. Él debe ser un marido de una sola mujer. Probablemente no es el caso. Él debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Él continúa hablando de embriagarse y no avaro y demás. La implicación de todas esas cosas es que esto es lo que ellos debían haber sido, y esto es exactamente lo que no fueron. Sabemos a partir de esta epístola que el liderazgo de esta iglesia, de manera trágica, se había alejado de la palabra de Dios. Regresa al capítulo 1, versículo 3, para un breve repaso de eso. Él les dice, quiero que te quedes en Éfeso, le dice más bien a Timoteo, quiero que te quedes en Éfeso, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahora, algunos habían llegado al nivel de pastor o maestro y estaban enseñando cosas diferentes de la doctrina verdadera. No deben prestar atención a fábulas y genealogías interminables, cosas que dan lugar a preguntas en lugar de edificación piadosa que es en la fe. Él habla de que algunos en el versículo 6 se han apartado. Él habla de algunos líderes que quieren ser maestros, pero no tenían idea de lo que estaban diciendo, las cosas que estaban afirmando. No sabían cómo usar la ley de Dios, versículo 11. No entendían el evangelio de Dios, y él continúa hablando de eso. Capítulo 2, versículo 12, me indica que algunas mujeres habían usurpado la función de liderazgo, y él tiene que decir, no permito que la mujer enseñe ni usurpe la autoridad sobre el hombre. Además, en el capítulo 4, versículos 1, 2 y 3, él habla de aquellos que vienen con espíritus engañadores, doctrinas de demonios, hablando mentiras. Y algunas de sus mentiras están en el versículo 3, acerca del matrimonio y abstenerse de alimentos y demás. Y en el versículo 6 él dice, apégate a la doctrina buena, las cosas de la fe. Versículo 7, no escuches sus fábulas profanas y de viejas, apégate a la piedad. Y después ahí en el versículo 16, de nuevo, apégate a la doctrina verdadera, continúa en esa doctrina verdadera. Y allí en el capítulo 5, versículo 19, él dice, si un anciano peca, no recibas una acusación, excepto delante de 2 o 3 testigos, pero si es confirmada, entonces repréndelos delante de todos. En otras palabras, algunos de estos ancianos que estaban en el pecado de enseñanza heterodoxa o no la verdad, algunos de ellos que están metidos en la impiedad y la maldad necesitaban reprensión pública. En el versículo 22 él dice, no impongas las manos con ligereza en nadie, ten cuidado con quién colocas en el liderazgo. Obviamente esta iglesia estaba teniendo alguna lucha seria con sus líderes. Capítulo 6, versículo 3, si alguno enseña otra doctrina diferente de la doctrina verdadera y las sanas palabras, esa persona, versículo 4, es orgullosa, no sabe de qué está hablando. Él está contendiendo por preguntas y disputas de palabras que llevan solo a la contienda, sospechas malas, disputas perversas de más y demás. Algunos de ellos estaban ahí metidos por el dinero y demás. Al final del versículo 21, algunos han errado con respecto a la fe. Ahora, el sentimiento que usted tiene cuando usted simplemente ve esos versículos es que habían personas en el liderazgo que estaban enseñando mentiras, doctrina falsa, sistemas religiosos falsos y viviendo vidas impías. Entonces es esencial que Pablo le dé a Timoteo el combustible que necesita o la munición que necesita para atacar este asunto de liderazgo. Ahora en el capítulo 12 él ha enfrentado con la gente, hombres y mujeres, y su función en la iglesia. En el capítulo 3 él enfrenta a los líderes, los ancianos, u obispos, pastores, lo mismo, y los diáconos que sirven bajo ellos. Ahora quiero recordarle, conforme comenzamos este tercer capítulo, Pablo no le dice a Timoteo que establezca ancianos. Él no le dice que ordene ancianos. ¿Por qué? Ya los tenían. Ya los habían tenido desde el capítulo 20 de Hechos. Ya estaban en su lugar. Él le dice a Tito que haga eso en Tito 1:5, porque Tito estaba en un área en donde todavía no tenían eso. Pero aquí lo que él quiere que haga es que entienda los requisitos divinos. La iglesia necesita establecer un estándar elevado. Me sorprende, literalmente estoy sorprendido al ver iglesias por todo el país que realmente no entienden esto y después se preguntan por qué su iglesia no es lo que les gustaría que fuera. Me acuerdo un pastor que me dijo, creo que he descubierto mi problema. La mitad de mi consejo pastoral es salvo y la otra mitad no. Ese es un problema. Nadie debatiría eso. Un consejo de ancianos no regenerado. Es esencial en la vida de la iglesia que sea guiada por una pluralidad de líderes piadosos. Y él va a presentar todos los requisitos de esa piedad, del versículo 2 al 7, en referencia al líder. Ahora permítame decirle que estos son requisitos exclusivamente de virtud. No hablan de deberes, no hablan de función, no hablan de desempeño. Únicamente hablan de virtud, moralidad, piedad, espiritualidad. Lo que importa es la virtud y la virtud espiritual reflejando piedad.
Estos son los estándares para el liderazgo y si un líder no vive al nivel de el estándar en su liderazgo, está sujeto, como dice el capítulo 5, a ser disciplinado en frente de la iglesia entera. Es una responsabilidad sumamente sagrada. Entonces Pablo pasa fácilmente de hablar de la gente en la congregación a hablar de los líderes en el capítulo 3. Ahora, para esta mañana únicamente quiero que veamos el versículo 1. Guardaremos los requisitos para la próxima vez y comenzaremos a escarbar en ellos. Pero para esta mañana quiero hablar específicamente del llamado al liderazgo en la iglesia. El llamado, por así decirlo, al pastorado, el llamado a ser un anciano, el llamado a ser un obispo en la iglesia, sea que usted sea el vocero primordial o no, como una persona como yo, o sea que usted sirva y guíe y enseñe y predique en una iglesia de otra manera como anciano que tiene otra función u otra función sobre un grupo por aquí o un grupo por allá, o jóvenes o misiones o lo que sea. Todo esto se incluye en esta idea de liderazgo de la iglesia. Todos los que pastorean de cualquier manera están involucrados en estos requisitos. Y la pregunta que siempre escucho de jóvenes es, ¿cómo sé si soy llamado? Digo, es fácil en el Antiguo Testamento. Dios habló del cielo y usted era llamado. Dios envió ángeles y entregó un mensaje. Pero ¿cómo sabemos? Recientemente un hombre me preguntó eso en mi viaje al sur. ¿Cómo sé si soy llamado al ministerio? ¿Cómo descubro eso? El único tratado objetivo que tenemos en el Antiguo Testamento sale del versículo 1 de este pasaje. Realmente es el único tratado objetivo. Y la afirmación que usted necesita conocer es que si un hombre desea, esa es la clave. Usted necesita entender que todo lo que sabemos en el Nuevo Testamento en relación al llamado emana del deseo. Es una cuestión de qué es lo que usted anhela hacer. Yo creo que en el Antiguo Testamento, en donde el llamado pudo haber sido verbalmente desde el cielo por parte de Dios, el llamado en el Nuevo Testamento pudo haber sido directamente de Jesucristo. El llamado en esta época es la obra del Espíritu de Dios. Dios Padre llamó en el Antiguo Testamento. Dios Hijo llamó en el Nuevo Testamento. Dios el Espíritu Santo está llamando en la actualidad. Y el llamado del Espíritu de Dios en la actualidad viene a través del anhelo del corazón, el deseo fuerte. Y si usted desea eso, eso es algo bueno que desear. Y si usted desea eso, ese es un buen deseo. Entonces confío en que, conforme vemos el versículo 1, entenderemos mejor la esencia del llamado al ministerio, el cual realmente es un deseo muy fuerte. Y para ayudarle a entender si su deseo es lo suficientemente fuerte, vamos a ver 6 facetas de este llamado al liderazgo que son delineadas en el versículo 1. Es difícil imaginar 6 puntos en el versículo 1, pero están ahí. 6. Número 1. Debemos entender en este asunto del llamado y el deseo de ministrar que es un llamado importante. Es un llamado esencial. Y eso se nos indica por una fórmula que es dada al principio del versículo. Observe la frase, palabra fiel. Esta es una afirmación verdadera. Esa fórmula pequeña presenta algo que es de gran importancia, Está apegada a algo de una importancia monumental. Pablo usa esa frase 5 veces. La usa en 1 Timoteo 1:15, la usa aquí en el 3:1, la usa de nuevo en el capítulo 4, versículo 9, la usa en 2 Timoteo 2:11 y la usa en Tito 3:8. Es usada 5 veces. Ahora, lo que eso significa es que eso es algo digno, o dicho de una manera simple, esta es la verdad, todo el mundo lo sabe. Esto es axiomático. Esto no necesita prueba, esto es obvio. Esto es evidentemente claro para todo el mundo. Aquí hay un hecho creíble. Aquí hay una afirmación digna de confianza. Ahora, esa es una fórmula únicamente usada en las epístolas pastorales, lo cual significa que no se llegó a usar sino hasta más tarde en el ministerio de Pablo. No llegó a usarse sino hasta después de que las iglesias ya estaban establecidas y en su proceso de desarrollo. Es muy aparente a partir de cualquier estudio de esas 5 afirmaciones que es una afirmación que se volvió común en la primera iglesia como una manera de introducir o de presentar un hecho muy importante. Es casi como un indicador de un credo. Por ejemplo, vaya de regreso al 1:15. Palabra fiel es esta. Es algo verdadero, digno de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es una afirmación de credo. Eso afirma lo que la iglesia cree acerca de la obra de Cristo. Esta es una palabra verdadera. Cristo vino al mundo, la iglesia probablemente había desarrollado muchas de esas, y los cristianos con mucha frecuencia habrían dicho en su proclamación, en su testimonio, al hablarse entre ellos, esta es una palabra verdadera, y después dirían esa palabra.
Todas esas 5 afirmaciones en Timoteo, Tito y 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito se refieren a algún área importante doctrinal acerca de Cristo, acerca del Evangelio, acerca de la santidad. Este es un poco diferente. Es la misma fórmula, pero se refiere simplemente a un asunto pragmático de ser llamado al ministerio de supervisión en la iglesia o de pastoreo. Y sin embargo, lo que aprendemos a partir de esto es que si Pablo usa esta afirmación y si la iglesia usó esta afirmación en conexión con esto, entonces pensaron que era de gran importancia porque esa fórmula se usaba para cosas de gran importancia. Entonces esto me dice que para ellos este era un asunto muy importante. Palabra fiel es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Decimos correcto, esa es una palabra verdadera, esa es una afirmación correcta. Esto es algo esencial, importante. Bueno, después de eso, esto también es una palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Usted coloca esas al mismo nivel? ¿La obra de Cristo y la obra de guiar a la iglesia? Bueno, debido a esa fórmula podemos entender cuán sublime y cuán honorable este llamado era. Palabra fiel es esta en el capítulo 1:15 acerca de la obra de Cristo y palabra fiel acerca de la obra de aquellos llamados a guiar a la iglesia de Cristo. Sin duda alguna, entonces, esto nos da un sentido de que la primera iglesia tuvo en alta estima un llamado al liderazgo a la iglesia. Es una función sumamente sagrada. Fue esencial en la vida de la iglesia y tenemos que enfrentarlo. Mientras que en la actualidad puede haber muchas personas interesadas en meterse en el ministerio con muchas razones, algunos por dinero, algunos buscando seguridad laboral, algunos porque creen que les gusta estar cerca de la iglesia y les gusta estar con cristianos, y algunos creen que alguien va a pensar bien de ellos si hicieran eso. Digo, quién sabe cuáles son las razones que hacen que los hombres hagan eso. Pero en ese día en particular, en una época en la que la primera iglesia desarrolló esta afirmación, usted puede estar seguro de que la gente no se metía corriendo al ministerio por las razones equivocadas, porque había un riesgo serio conectado con eso. La iglesia estaba siendo perseguida. No había mucha prominencia y prestigio en la comunidad hacia alguien en esa posición. Gran peligro, gran riesgo, problemas, dificultad, trabajo duro, poca compensación, no había seguridad, muy poco futuro, no había garantías acerca de nada. Entonces, la garantía, queriendo exaltar esa función y alentar los corazones de jóvenes, sin duda alguna desarrolló esta afirmación de que es algo digno desear eso, para motivar a aquellos que habían sido llamados a pensar seriamente en eso como una carrera de por vida. Y entonces vemos que es importante. Es importante si usted estudia el Nuevo Testamento. Usted puede ver eso porque a donde quiera que va, desde Hechos 14 en adelante, usted ve cuán importantes son los ancianos. En Hechos 14:23, Pablo salió y ordenó ancianos en toda ciudad, líderes de la iglesia, anciano, pastor, obispo, sobrevedor, todo lo mismo. Se refiere exactamente al mismo ministerio. El anciano simplemente se refiere a su madurez espiritual. Él es mayor en la dimensión espiritual. Obispo o sobrevedor se refiere a su responsabilidad de liderazgo. Pastor se refiere a su responsabilidad de alimentar. Él es una persona espiritualmente madura que guía y alimenta a la iglesia. Y entonces, sea que usted lo llame anciano, obispo, pastor, sobrevedor, todo es lo mismo. Presbítero. Y vamos a hablar más de eso en un momento. Pero todo es el mismo liderazgo. Pero eso está a un nivel elevado. Es algo de alto nivel en la iglesia. En Hechos 15, versículo 2, versículo 4, versículo 6, versículo 22, versículo 23, todos mencionan la función de los ancianos o de los líderes de la iglesia en el Concilio de Jerusalén. Capítulo 20, volvemos a ver a los ancianos. Filipenses 1:1, Pablo dirige la carta filipense a los diáconos y a los obispos o pastores en la iglesia en Filipos. Primera de Tesalonicenses habla de los ancianos. Capítulo 5, versículos 12 y 13, que gobiernan en la iglesia, que están sobre la gente ahí. Hebreos 13, aquellos que están sobre ellos en el Señor, que tienen la responsabilidad de guiar. Primera Pedro 5 habla de aquellos a quienes se les ha dado la responsabilidad como líderes sobre la iglesia y pastores del rebaño. Y aquí en 1 Timoteo y después en Tito, capítulo 1 de nuevo. Entonces, a partir de Hechos 14 y en adelante, en el Nuevo Testamento usted comienza a ver el perfil que va subiendo de estos hombres llamados a guiar a la iglesia. Y es tan esencial, amados, que estén bíblicamente calificados, que cumplan con el estándar divino. Y algunas veces usted ve una iglesia que no tiene éxito. Usted ve una iglesia que está fracasando. Usted ve una iglesia que se está deshaciendo. El problema no son programas malos. El punto no es que tiene gente no comprometida. El punto es liderazgo que no cumple con el requisito. El punto es liderazgo que no está calificado. ¿No están calificados bíblicamente? Esto es en el plano espiritual que Dios desea para el liderazgo de su iglesia. Ahí es donde
La primera evaluación necesita llevarse a cabo. Esa es la razón por la que cuando hablo en conferencias de pastores, invariablemente comienzo al hablar del nivel de liderazgo en la iglesia, que es algo tan importante. Estoy pensando en 1 Samuel 13:14, en donde las Escrituras dicen que el Señor buscó para sí mismo un hombre conforme a su corazón. Eso es realmente lo que estamos buscando. Hombres conforme al corazón de Dios. Y en Ezequiel 22:10 dice, busqué un hombre quien estuviera ahí en el hueco delante de mí por la tierra. Estoy buscando a hombres que puedan tomar mi lugar, que tengan corazones como mi corazón. Como puede ver, los consejos y comités de púlpito y concilios de ordenación no hacen a los hombres para el liderazgo de la iglesia. Lo único que pueden hacer es decir si deben hacerlo o no. No pueden hacer ese hombre. Las escuelas y universidades bíblicas y seminarios no hacen a los hombres aptos para el ministerio, no llaman a los hombres al ministerio. Meramente pueden darle las herramientas a aquellos que son llamados y con frecuencia a aquellos que también no son llamados. Dios quiere cierto tipo de persona que solo Él puede producir. George Little escribió, dame un hombre de Dios, un hombre cuya fe es el amo de su mente, y corregiré todos los males y bendeciré el nombre de toda la humanidad. Dame un hombre cuya lengua está tocada con el fuego del cielo, e incendiaré los corazones más oscuros con un deseo limpio y con una determinación elevada. Dame un hombre de Dios, un profeta poderoso del Señor, y te daré paz en la tierra, traída con una oración y no con una espada. Dame un hombre de Dios, un hombre fiel a la visión que Él ve, y edificaré tus templos despedazados y traeré a las naciones a sus rodillas. Ahí está. Ese es el tipo de hombre que Dios quiere. El llamado al ministerio es el llamado de un deseo fuerte, un anhelo generado por el Espíritu al ministerio que no puede ser disminuido. De hecho, difícilmente puede ser analizado. No es cuestión de escoger la mejor de las alternativas. No es cuestión de analizar todos mis talentos en un perfil de personalidad y decir, ahí está el llamado de Dios. Es cuestión de un anhelo por ser el hombre de Dios. La iglesia debe tener ese tipo de liderazgo. Como Oswald Sanders dice, aquellos que están dispuestos a soportar y sufrir por causa de objetivos lo suficientemente grandes como para demandar su obediencia de todo corazón. Samuel Logan Brengle, quien fue uno de los grandes líderes en los primeros años del Ejército de Salvación, fue un hombre de erudición, como también un hombre de poder espiritual singular. En su propia vida, él desafió a la gente que quería entrar al ministerio al bosquejar el camino al liderazgo espiritual en estas palabras. Él dijo, no es ganado por promoción, sino por muchas oraciones y lágrimas. Es alcanzado por confesiones de pecado y mucho escudriñamiento de corazón y humillación delante de Dios, mediante abnegación personal, un sacrificio valiente de todo ídolo, un compromiso valiente que no hace concesiones y no se queja de la cruz, y mediante una mirada eterna que no se desvía en el Cristo, en Jesús crucificado. No es ganado mediante la búsqueda de grandes cosas para nosotros mismos, sino más bien como Pablo, al contar esas cosas que son ganancia como pérdida por Cristo. Ese es un gran precio, pero debe ser pagado de manera inevitable por aquel que meramente no va a ser un líder nominal, sino un líder espiritual real de hombres. Un líder cuyo poder es reconocido y sentido en el cielo, en la tierra, inclusive en el infierno. Fin de la cita. Ese es el tipo de hombre que Dios está buscando y a favor de quien Él desea mostrarse fuerte en la iglesia. Y entonces es algo digno, y esa es la implicación de esa frase de apertura. Esa afirmación le asigna a esta función de liderazgo un alto nivel de dignidad. Es un llamado importante. En segundo lugar, es un llamado limitado. Notará además en el versículo 1 que dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Está limitado a hombres. El uso del griego tis en la forma masculina alguno en español indica que los hombres son a quien se hace referencia aquí. Significa cualquier hombre, pero es masculino. Si algún hombre, si alguno desea. También debe señalarse, si es tan amable, observe, que acabamos de cubrir los versículos 11 al 15, en donde Pablo dijo, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
En otras palabras, Él ya dijo que el liderazgo de la iglesia no le pertenece a las mujeres. Deben aprender y deben estar bajo autoridad. Que las mujeres aprendan, dice, son iguales en privilegio espiritual, en capacidad, bendición y promesa. El hecho de que no deben enseñar significa que no son iguales en función cuando hablamos de la iglesia. Claro que pueden enseñar a niños, pueden enseñar a otras mujeres, pueden presentarle el evangelio a personas que no conocen a Cristo, pueden darle consejo a amigos dentro de la familia de Dios. Pero cuando hablamos del que se pone de pie para predicar y enseñar en la iglesia, esa no es una función para una mujer. Cuando hablamos del asunto de liderazgo, deben ser sumisas. Entonces sabemos que es un llamado limitado. Me sorprende cómo en la actualidad parece que muy pocas personas entienden eso. Y qué movimiento tan tremendo y tan grande existe para la ordenación de mujeres al pastorado. Está sucediendo con mucha rapidez, a pesar de lo que la palabra de Dios tiene que decir, porque la gente está más preocupada con la intimidación social de lo que están con la obediencia a la palabra de Dios. Sabemos a partir del versículo 15, en donde está el equilibrio, recuerde eso, que una mujer tiene su impacto en la sociedad no por ser un líder en la iglesia, sino por crear a una simiente santa, ¿verdad? Al crear hijos, si su vida es una de fe y amor y santificación, y sus prioridades son las correctas y ella se entrega, si Dios le da hijos, esos hijos, para crearlos en la disciplina y amonestación del Señor, para producir a una generación piadosa, así es como ella influencia al mundo. El hombre tiene la influencia externa de liderazgo, visible, ella tiene la influencia, pero es un llamado limitado. Lo tercero que quiero que vea aquí, no solo que este es un llamado importante, y permítame decir algo más acerca de ese llamado limitado, no quiero dejarlo aún, me acabo de acordar de algo. Los límites en este llamado para los hombres también son fortalecidos por los versículos 2 al 6. Y en los versículos 2 al 6 hay una lista de todo tipo de requisitos descriptivos, son adjetivos. Cada uno de ellos, todos en los versículos 2, 3, 4, 5 y 6, están en la forma masculina. La intención de eso, obviamente, es que todos estos se refieren a los hombres, al género masculino. El punto ya se ha presentado en los versículos 11 al 15 y es reforzado después en la forma masculina de todos los adjetivos del versículo 2 al 6. Además, será imposible para una mujer ser un marido de una sola mujer, como se indica en el versículo 2. Entonces es obvio que este es un llamado limitado. Habiendo dicho eso, regresemos entonces al tercero. Y aquí llegamos al corazón del asunto. Es un llamado contundente. Es un llamado contundente. Notará que ahí aparece 2 veces en español, en la Reina Valera 60, la palabra anhela y desea. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahí hay 2 palabras para deseo, aunque son traducidas de manera diferente. La primera, si alguno anhela, orego, lo que significa es alcanzar algo, estirarse uno mismo para alcanzar algo. No dice nada acerca del interior, simplemente habla de lo que está usted haciendo por fuera. Es la idea de buscar algo externamente. Si alguien busca la función de un obispo, esa es la idea. Si él busca eso, y la idea es que si va en esa dirección, quizás va a la escuela, lee acerca de eso, estudia acerca de eso, él aprende a hacer eso, él se coloca bajo algunas personas que están haciendo eso. Si en cierta manera él va en esa dirección, dice que él está anhelando, él está deseando algo bueno. Pero la segunda palabra para deseo es completamente diferente. La primera palabra, orego, si alguno anhela, únicamente es usada 3 veces. Es usada también en el capítulo 6, versículo 10, de una manera negativa. Ahí es buscar algo malo, estar tras algo malo. Es usada en Hebreos 11:16, creo, buscando algo bueno. No dice lo que usted está buscando. Aquí obviamente está buscando el pastorado. Eso es liderazgo en la iglesia. Si una persona hace eso, entonces dice, buena obra desea. Y él usa una palabra totalmente diferente, pitumeo, usada muchas veces en el Nuevo Testamento. También para algo malo y algo bueno. Pero esta palabra significa una compulsión, un anhelo fuerte, apasionado. Mientras que la primera palabra es algo que usted hace externamente, la segunda palabra es algo que usted siente internamente. Y esas 2 cosas son las que se unen en este versículo y nos presentan el entendimiento completo de ese deseo. Lo que usted tiene aquí entonces es alguien que desea guiar en la iglesia y lo busca externamente por fuera, porque está siendo motivado en el interior. Es algo contundente, es un deseo muy fuerte en el interior. Nunca aconsejo a alguien que se meta al pastorado. No quiero que la gente se meta al pastorado porque yo les dije que lo hicieran. Y algunas personas podrían tomar mi autoridad como algo de mayor valor que realmente lo es. No será nada más que una opinión el hecho de que yo le dijera a alguien que se metiera al ministerio,
Podría sugerir que pensaran en eso por lo que veo en su vida, pero eso no es algo que yo puedo hacer. Yo nunca alentaría a alguien a ser un anciano en Grace Church. Yo nunca le pediría a alguien que hiciera eso, porque el punto entero es que eso debe venir del interior. Yo no puedo jugar a ser Dios. Yo tengo que esperar a que el Señor comience a moverse en el corazón. Ahora, permítame decirle algo. Yo creo que la gente que guía a la iglesia debe ser gente que se sienten con un deseo contundente, intenso en el interior, y buscan eso. Quiero que sepa que hay gente, por cierto, que se están dirigiendo en esa dirección, pero que no tienen ese deseo intenso. Lo están haciendo porque es algo analítico. En cierta manera lo ven y creen que será algo bueno que hacer, y quizás aman al Señor, y quizás se sienten bien por la iglesia, y han visto algunos buenos modelos, y entonces van a la universidad o van al seminario, y se meten en esa dirección, pero realmente no hay pasión ahí. Y usted puede ver a esas personas con mucha frecuencia, porque se quedan en la escuela casi de manera interminable. Simplemente se quedan en la escuela, y casi de manera inmediata, una vez que acaban la escuela, no saben qué hacer, porque una vez que acabaron con el proceso, la pasión nunca estuvo ahí. ¿Y ahora qué van a hacer? Ese no es el caso con toda persona que se queda en la escuela por mucho tiempo, pero es para algunos. Es la unión de esas dos cosas. Y tengo que decirle que las universidades y los seminarios están llenos de personas que están buscando eso, pero no tienen ese deseo apasionado. Dice usted, ¿cómo puedes identificarlos? Puedo identificarlos porque están contentos con involucrarse en el ejercicio académico sin tener la pasión jamás. Simplemente están atravesando por eso. Muéstrame una persona con la pasión y te voy a mostrar una persona que está atravesando por el ejercicio académico y está diciéndose, tengo que terminar esto y tengo que terminar esto y seguir con lo que importa. Esa es la persona cuya vida está involucrada, está encerrada en el ministerio a un grado u otro. Es la combinación. Por otro lado, hay personas con la pasión que nunca pueden organizar su vida lo suficiente como para meterse en el proceso para aprender el contenido. Necesitan aprovechar al máximo esa pasión. Hay personas, como usted sabe, que se suben al caballo y se dirigen en toda dirección posible. Están llenos de pasión, pero no tienen dirección alguna. Pero si tan solo podemos empujar un poco el punto aquí, yo creo que un hombre es llamado al liderazgo de la iglesia cuando él siente la pasión de su corazón al grado que él no tiene ninguna otra alternativa. Él no está diciendo, bueno, esta es la mejor de las 5 alternativas que he considerado. Él no tiene 5, él tiene una. Y él se siente con un deseo contundente por hacer eso y está tan motivado por hacer eso que es lo único que él puede hacer, y se mete en el proceso de buscarlo externamente, y después en ese proceso cumple con los requisitos. Digo, yo nunca me senté y analicé mis dones y talentos. Yo nunca me analizo a mí mismo. No me gusta hacer eso. Yo no sé cuáles son mis dones en el sentido de talentos humanos. Yo sé cuáles son mis dones espirituales, pero no me senté y dije, bueno, veamos, si fuera a ser doctor, abogado o jefe de una tribu, veamos, si fuera a ser pastor o maestro de escuela o mecánico o lo que sea, ¿qué es lo que escogería? Bueno, veamos, ¿cuáles son mis talentos? Más vale que tome una prueba de inventario de personalidad. Nunca dije algo así. Lo único que sabía para cuando estaba a la mitad de la universidad, solo había una cosa en mi corazón que quería hacer y era lo único en lo que pensaba. No hubo ninguna opción, no hubo ninguna alternativa, no hubo ninguna discusión, no hubo ningún análisis de eso. Ahora, no quiero en cierta manera imponer esa subjetividad en mi propia vida en el resto de la gente. Podría estar diciendo usted, bueno, yo estoy pensando en el ministerio, pero no estoy seguro. Bueno, quizás el Señor todavía no ha encendido el fuego en su corazón y quizás eso vendrá. No sé eso porque yo no puedo decirle cómo el Espíritu Santo operará, llevará a cabo su obra. Conozco a gente que ha hecho muchas cosas durante muchos años y de pronto, en sus 30 o 40, sienten un llamado de Dios al ministerio. Y fue entonces cuando ese anhelo contundente nació en su corazón. La gente me ha preguntado eso toda mi vida. Me han dicho, si no fueras pastor, ¿qué serías? No tengo idea. Estaría muerto. No existiría. No hay nada más. No sé hacer nada más. No puedo arreglar nada. No puedo hacer nada. Digo, usted habla de un circo, de una arena. Aquí está. Digo, todo tiene que ver con el deseo contundente. Y no sé de dónde vino eso. No sé por qué eso está ahí. Solo sé que eso es lo que yo deseé. Y yo tuve ese deseo de una manera fuerte y Dios cumplió ese deseo. Patrick Fairbairn dijo una vez que este deseo no es la motivación de una ambición carnal, es la aspiración de un corazón que en sí mismo ha experimentado la gracia de Dios
y que anhela ver a otros llegar a participar en ese mismo regalo celestial. Hay algunas personas que buscan el pastorado por dinero. Las hay. Hay algunas personas, como ganancia deshonesta, usted sabe de 1 Pedro 5, lo buscan por dinero. Hay algunas personas que lo buscan por prominencia. Diótrefes, que le gusta tener la preeminencia, 3 de Juan, versículo 9. Pero debería ser un deseo contundente. Si es de Dios, será un deseo contundente. Ahora, el deseo contundente puede ser más fuerte en algunos que en otros, no obstante, es un deseo contundente. Ahora, permítame tan solo llevarlo en mayor profundidad en esta idea de un deseo contundente. Samuel Brengle, al hablar de este mismo asunto, dijo esto: la evaluación final de los hombres, esto es tan bueno, la evaluación final de los hombres muestra que a la historia no le importa el rango o el título que un hombre ha llevado, o la función que ha tenido, sino únicamente la calidad de sus hechos y la virtud de su mente y corazón. Fin de la cita. Tiene razón. Lo único que la historia va a escribir no es de dónde obtuvo usted su título o cuántos títulos recibió, sino cómo fue su vida, cómo fue su virtud y cuáles fueron sus obras, sus hechos. Eso es todo. Eso es todo. Permítame decirlo simplemente. La ambición por la posición corrompe. El deseo por el servicio purifica. La ambición por la posición siempre corrompe. El servicio, el deseo por el servicio purifica. Un joven me dijo recientemente, él dijo: ¿sabes una cosa? Y yo estaba viendo allá arriba predicando y podía verme a mí mismo ahí en un par de años. Me sentí mal por él. Yo le dije: eso no está bien. No te ves a ti mismo en ningún lugar haciendo nada. No es cuestión de lo que haces, tanto como en este punto en tu vida, cuestión de quién eres, y no creo que quién debes ser delante de Dios. No buscas algo por ninguna otra razón fuera de servir a Dios. Ese es el deseo contundente. Pablo dice: mira, no me feliciten por mi ministerio, 1 Corintios 9. Ay de mí si no predicar el Evangelio. Soy un hombre motivado, con una motivación contundente. Pienso en Hugh Latimer. Hugh Latimer realmente fue el hombre que Dios usó para traer la reforma a Inglaterra en el siglo XVI. Habían salido de 1000 años de la época de oscuridad, cuando las Biblias estaban cerradas y todo era un desastre, y la palabra de Dios estaba encerrada. Y en varias partes de Europa la reforma comenzó a desatarse, y aquí viene Hugh Latimer en el siglo XVI. Él dijo que sintió un deseo contundente por parte de Dios para predicar. Él no podía refrenarse a sí mismo. Él se volvió el predicador más popular de esa era. Él tuvo un deseo contundente por predicar, él dijo, debido a la condición perdida de la gente, y también porque él dijo, debido a la vaciedad del clero en la iglesia muerta. Y él predicó un sermón por el cual él es famoso en la historia de la iglesia, llamado el Sermón del Arado. Y fue un sermón dirigido a los predicadores que no tenían pasión, a predicadores que no tenían un deseo fuerte, sino que buscaban únicamente la preeminencia, todas las luces, todo eso. Esto es lo que les dijo. Y ahora les voy a hacer una pregunta extraña. ¿Quién es el obispo y líder más diligente en toda Inglaterra que sobrepasa a los demás cumpliendo con su función? Puedo decirlo porque sé quién es. Lo conozco bien. Pero ahora creo que están escuchando y quieren que lo nombre. Hay uno que sobrepasa a los demás y es el predicador y líder más diligente en toda Inglaterra. ¿Quieren saber quién es? Les diré. Es el diablo. Él es el predicador más diligente de todos. Él nunca está fuera de su diócesis. Él nunca está fuera de su posición. Nunca lo encontrarán desocupado. Él siempre está en la parroquia. Él mantiene residencia en todo momento. Nunca lo encontrarán fuera del camino. Llámenlo cuando quieran, él siempre está en casa. Él es el predicador más diligente en todo el reino. Él siempre está en su arado. Nada lo puede estorbar. Él siempre está aplicándose a su trabajo. Nunca lo encontrarán en ocio. Les garantizo, cuando el diablo es el residente y está cumpliendo con su trabajo de arado, salen los libros y se levantan las velas. Salen las Biblias y se levantan las cuentas. Sale la luz del Evangelio y se levanta la luz de las velas. Sí, inclusive a mediodía. Arriba con las tradiciones de los hombres y sus leyes, abajo con las tradiciones de Dios y su palabra santa. Oh, que nuestros líderes, él se refiere a los pastores, fueran tan diligentes en sembrar el trigo de la buena doctrina como Satanás es diligente en sembrar la cizaña. Nunca hubo un predicador como él en Inglaterra como él. Y después él concluyó diciendo esto: los líderes son señores y no trabajadores, pero el diablo es diligente en su arado. Él no es un líder que no predica. Él no está desocupado.
Él es un granjero ocupado. Por lo tanto, ustedes, líderes que no predican, aprendan del diablo. Sean diligentes en cumplir con su responsabilidad. Si no van a aprender de Dios ni de hombres buenos, el ser diligentes en su trabajo, entonces aprendan del diablo. Fin de la cita. Ahora él estaba llamando a la pasión en el ministerio, obviamente. Eso debe ser el caso de todos los hombres. Todos los hombres. La iglesia debe estar llena de líderes que tienen un deseo contundente por ese ministerio. Veamos una cuarta marca de este deseo fuerte, este llamado al servicio. Y creo que es una importante. El llamado es un llamado responsable. Si alguno anhela obispado, tome esa frase, obispado. Si él desea ser obispo en la iglesia, él realmente está asumiendo una responsabilidad grande, la supervisión de la iglesia. La palabra es episcopos, la palabra para obispo o sobrevedor. Es desafortunado que tenemos la palabra obispo en muchas de nuestras ediciones de la Biblia, porque la palabra obispo se ha relacionado con tantas ideas eclesiásticas, al grado que cuando pensamos en la palabra obispo, pensamos en quién sabe qué. Me acuerdo que llevé a nuestra familia a una iglesia episcopal en una ocasión en la costa este, y todos estaban usando túnicas, todos usan vestimenta del clero, y después presentaron a un obispo que visitaba. Y la vestimenta de este hombre realmente era sorprendente. Él tenía una capa blanca y roja sobre cosas doradas y demás, y tenía un cono de casi 1 metro sobre su cabeza que salía ahí de su cabeza como un gorro alto. Y estábamos ahí, nuestra familia, Patricia y yo y nuestros hijos, y claro, usted sabe cuando nunca han visto algo así. Y cuando él entró, y me acuerdo que uno de los niños me dijo, ¿quién es ese, papá? Y yo dije, bueno, ese es el obispo. ¿Qué es un obispo? Y traté de explicar lo mejor que pude, pero no estaban creyendo muy bien mi explicación. Y en cierta manera hemos tenido, puedo decir, una tradición en nuestra familia, en donde todos recordamos al hombre que de manera afectuosa lo llamaron el hombre del cono, que realmente no parecía encajar con nada de lo que ellos jamás entendieron en relación a la iglesia o el liderazgo en la iglesia. Y me acuerdo que supuestamente teníamos que salir ahí al pasillo y pasar al frente y tomar ahí una hostia de él en la comunión. Y nuestra familia entera votó de manera unánime. Nos formamos y pasamos ahí por el pasillo y salimos por la puerta de al lado. Simplemente no podíamos involucrarnos en esto, usted me entiende. Y sé que para muchos de ustedes quizás vienen de un trasfondo con más adornos eclesiásticos, pero la palabra obispo produce cosas que realmente no son lo que tiene la intención de expresar en el texto. Entonces, usemos la palabra sobrevedor, realmente podría ser usada la palabra. Podríamos usar la palabra líder, porque esa es la idea gobernante. Si a usted se le da la responsabilidad de guiar la iglesia, de supervisar, de sobrever la iglesia, a usted se le da una responsabilidad grande. Es un llamado de mucha, mucha responsabilidad. De hecho, en Hebreos 13:17 dice que usted tiene que darle cuentas a Dios por cómo manejó usted su liderazgo. Santiago 3:1 dice, no se apresuren por ser maestros, porque recibiréis mayor condenación. La responsabilidad es tan grande para alguien en una posición de liderazgo. Ahora, la palabra episcopos o episcopoi viene de la cultura griega. Hay un uso de esa palabra en la cultura griega. La usaban para referirse a un inspector, una especie de administrador en una ciudad, un administrador financiero. Y algunas personas creen que la palabra salió de la cultura griega y entró a la iglesia. Pero también ha sido descubierto que entre un grupo de judíos llamados los esenos, eran judíos monásticos, en cierta manera eran judíos heterodoxos, que vivían en el desierto junto al Mar Muerto, también tenían episcopoi. Usaban el término hebreo mabacar, y tenían estos hombres que eran llamados por ellos en los episcopos griegos y en la cultura esena, la comunidad Qumran la llamamos. Estos hombres predicaban, enseñaban, presidían, ejercían cuidado, ejercían autoridad e implementaban disciplina en la iglesia. No sería llamada disciplina en la iglesia, pero era una disciplina comunitaria. Tenían el deber de mandar a la gente, de instruir a la gente, de recibir limosnas de la gente. Tenían el deber de acusar a la gente, examinarlos, enfrentar su pecado y generalmente pastorearlos. Entonces es muy probable que episcopo realmente deriva su definición de la comunidad Qumran, en lugar de derivarla de la cultura griega, porque la cultura griega es una definición tan estrecha de administración, mientras que la comunidad Qumran vio esto como un rango amplio de responsabilidad espiritual. Entonces el sobrevedor, imagínese,
tenía este tipo de responsabilidad de mandar a la gente, guiar a la gente, instruir a la gente, recibir lo que la gente daba, recibir acusaciones en contra de la gente y descubrir si eran verdad, examinar a la gente, enfrentar sus pecados, pastorear al rebaño. El rango de responsabilidad realmente le pertenece a todo pastor y anciano. El sobrevedor es la misma persona que un pastor y un anciano. Como dije antes, anciano, la cual es la palabra presbútero, simplemente habla de madurez espiritual. Significa una persona mayor. Pastor es la palabra pastor, es uno que alimenta. Y sobrevedor es la palabra episcopos, el que guía, administra, coordina y supervisa. Todas se refieren a la misma persona. Todas son usadas de la misma gente en Hechos 20:28. Todas son usadas de la misma gente en Tito 1:6 al 9 o 1:5 al 9. Son usadas de las mismas personas en 1 Pedro 5, 1 y 2. Y hemos visto eso en el pasado. Entonces se refieren a la misma persona. Soy un anciano espiritualmente maduro. Soy un pastor, los alimento. Soy un sobrevedor. Tengo la responsabilidad de supervisión. Son lo mismo, simplemente visto desde diferentes facetas. ¿Y cuál es la responsabilidad de los ancianos en esta iglesia? Los pastores de esta iglesia, ¿cuál es su responsabilidad? Debemos gobernar. 1 Pedro 5:17 dice que gobernamos. Eso es proistemi, tener el primer lugar de rango o estar de pie primero. Tenemos la autoridad dada a nosotros por Cristo de gobernar, representándolo a Él, usando su palabra. Entonces la iglesia no es gobernada por su gente, es gobernada por aquellos que están en primer lugar, esto es, aquellos que son sus pastores. Y cualquiera que es un anciano, sea que sean pagados por Grace Church o empleados por alguna empresa afuera, si lo reconocemos como ancianos, son un pastor, son un sobrevedor, todo es lo mismo. Cualquiera de nosotros que somos pastores también somos ancianos, y nuestro trabajo consiste en gobernar y guiar a la iglesia. En segundo lugar, predicar y enseñar. 1 Timoteo 5:17 dice que debemos trabajar en la palabra y la doctrina. Santiago 5:14 dice que si están enfermos, llamen a los ancianos de la iglesia a orar. Entonces debemos orar. Hicimos eso esta mañana por una pareja joven con una necesidad real. Les impusimos las manos y oramos por ellos. Entonces debemos guiar la iglesia, enseñar a la iglesia y también orar por la iglesia. Debemos, según 1 Pedro 5, 1 y 2, cuidar de la iglesia. Dice, apacentad la grey de Dios, supervisen, sean ejemplos al rebaño. Entonces guiamos al enseñar, al supervisar y mediante el ejemplo. Debemos establecer la política de la iglesia. Hechos 15:22 muestra a los ancianos en Jerusalén involucrados en establecer el ministerio y la política, las normas. Debemos ordenar a otros. 1 Timoteo 4:14, Timoteo fue ordenado con la imposición de las manos de los ancianos. Presbiterio ahí es el grupo de los ancianos. Entonces lideramos a la iglesia, enseñamos a la iglesia, predicamos, alimentamos, oramos, cuidamos de la congregación, los amamos, los pastoreamos, establecemos la política en términos de normas, ordenamos a otros, establecemos un ejemplo de vida. Esa es una gran responsabilidad. Gran responsabilidad. Entonces, cuando usted ve su propia vida y se pregunta si es llamado, recuerde que es un llamado importante. ¿Está dispuesto a hacer algo que es tan importante? ¿Está desafiado por eso? Es uno limitado. Usted debe preguntarse si usted es el sexo correcto para comenzar. Entonces usted entiende que debe ser un deseo contundente, fuerte en su corazón. Y después debe reconocer que usted va a estar asumiendo una gran responsabilidad por la cual Dios lo hace seriamente responsable. Esta es la razón por la que cuando un anciano peca, según el capítulo 5, debe ser reprendido públicamente para que los ancianos teman eso y refrenen su vida debido a ese temor saludable. Solo quiero mencionar las dos que quedan al cerrar y voy a desarrollarlas más la próxima vez. En quinto lugar, es un llamado digno. Es un llamado digno. En el versículo 1 dice que es una buena obra. La palabra buena es kalos, un trabajo noble, excelente, honorable, de alta calidad. Esta es la estima más elevada del pastorado. Es de gran valor. Yo no me agacharía para ser un rey. Esta es la tarea más digna, una tarea gloriosa. Uno de mis héroes espirituales, Martin Lloyd-Jones, escribiendo en La Predicación y los Predicadores, uno de mis libros favoritos, dijo, para mí el trabajo de la predicación es el llamado más elevado y más grande y más glorioso al cual alguien puede ser jamás llamado. Fin de la cita. Estoy de acuerdo con él. Fuera cual fuera la función que usted tenga en el grupo de ancianos, sea cual sea su función como pastor, usted quizá no sea el que habla primordialmente en un sentido, usted puede tener otras funciones, pero aún así es el llamado más elevado al que cualquier persona jamás puede ser llamada. Es una obra digna, digna.
Y finalmente, en sexto lugar, es un llamado demandante. Y eso se encuentra implícito en la palabra obra. Es un llamado demandante. Si usted está buscando recreación, si está buscando una tarea fácil, usted no la va a encontrar en el verdadero ejercicio del ministerio. Usted la puede encontrar en cierta manera al meterse y no hacer lo que debe, pero usted no va a cumplir con el ministerio. Es un llamado demandante. La palabra obra implica eso. Implica energía y un gasto de energía y esfuerzo y celo y compromiso. Y la palabra aquí no tiene la idea de una tarea de una ocasión y ya, o de una obra, una acción de una vez, sino de una vida de trabajo. Es una ocupación demandante. Me gustaría traducirla, es una tarea demandante de por vida. Cuando Pablo usa la misma palabra en 2 Timoteo 4:5 y le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, él no le está diciendo, hazlo hoy y mañana. Él le está diciendo que cumpla con ese trabajo de por vida de un evangelista. Tú eres el que lo debes hacer, haz esa obra. Y debemos tener en alta estima, 1 de Tesalonicenses 5:12, aquellos que están sobre nosotros en el Señor por su obra, por su ocupación, por lo que hacen. El trabajo del ministerio es algo demandante. El trabajo nunca se acaba. Usted no sale a las 5 de la tarde, permítame decirle. Nunca se acaba. Nunca jamás se acaba. Y no hay una línea de ensamble que se detiene y usted se puede ir. Simplemente nunca se acaba. Es un llamado demandante. Cuando usted ve su propio corazón y se pregunta si es llamado, tiene que reconocer eso. Está hablando usted de una ocupación de por vida. Y Pablo sabía eso. Él sufrió tanto por ese trabajo. Bueno, este es el tipo de personas que la gente necesita, que son llamados, porque entienden que esto es lo que es, un llamado demandante. Y sin embargo, uno digno, uno sublime, uno con un deseo contundente, un llamado que está emanando de la profundidad del corazón de una persona que entiende su importancia, que entiende que Dios lo está motivando a hacer eso. Aquí es en donde el liderazgo de la iglesia tiene que comenzar. Comienza con un llamado. La iglesia entonces escucha a la persona que siente el llamado contundente y examina su vida a la luz de los estándares de los versículos 2 al 7, y entraremos a esos en nuestro próximo estudio. Inclinémonos juntos en oración. Te amamos, Padre, y te damos tantas gracias por el privilegio de servir en tu iglesia. No entendemos por qué nos has llamado a aquellos de nosotros que nos has llamado a hacer esto, ni por qué nos has bendecido de manera tan singular, pero te damos gracias. Y sabemos que no estamos aquí debido a nuestro gran talento o gran dignidad, sino que lo opuesto es la verdad. Estamos aquí por tu gracia soberana y agradecidos y deseosos, Señor, por ser fieles a ese llamado al que nos has llamado. Gracias por el liderazgo de esta iglesia, por todo hombre piadoso, por todo hombre joven que ahora tiene un deseo contundente en su corazón que lo lleva a buscar el pastorado, el ministerio de la iglesia, el ministerio del reino. Bendícelos. Manténlos puros y santos y limpios. Mantén el fuego ardiendo y guiándolos a ese lugar perfecto para que cumplan el ministerio. Padre, oro por las iglesias que están en esta nación, en esta ciudad, en todo lugar, para que tengan hombres que están ahí, porque son motivados por el deseo contundente producido por el Espíritu de Dios en sus corazones por ministrar. Muchos que tengan el enfoque único, que entienden la devoción y dedicación al trabajo. Hombres que no desean el título, sino que desean el trabajo, que no desean la posición, sino que desean el trabajo, que no desean la seguridad, sino que desean el trabajo mismo, porque tienen un deseo contundente por su amor, por el Salvador y preocupación por su reino y por los perdidos. Danos ese tipo de hombres y que los apoyemos y los amemos y oremos por ellos y sigamos su liderazgo para que tú seas exaltado en tu iglesia y te agradeceremos en el nombre de Cristo. Amén.